Vamos con la nota breve. Luego hablaremos con el padre de esta joven que desapareció, no la ve. Más adelante les vamos a contar, el padre está convencido de que ha sido captada por una organización de trata. Adelante, por favor. Y en otros temas, en la Ciudad de México, a casi un año de la desaparición de Eunice, su papá no pierde la esperanza de que regrese pronto a casa. Eunice Jocelyn Montaño, de 27 años de edad, trabajaba en un bar de Polanco en la Ciudad de México. En diciembre del 2021, Jocelyn conoció a una persona de nombre Daniel, cliente frecuente del lugar, el cual le ofreció un empleo como asistente de una presunta licenciada. Jocelyn aceptó el empleo y en enero del 2022 le notificaron a Jocelyn que las oficinas cambiarían de domicilio a la colonia Anáhuac y le exigieron que se fuera a vivir a ese lugar por la excesiva carga de trabajo. Ahora que yo he estado investigando cosas y que he estado preguntando, algunas de sus amigas me comentaron que en su trabajo sí empezó a tener cambios cuando conoció a esta persona con la que se fue a trabajar. Yo sospecho, a través de la información que yo he obtenido al buscar a mi hija y por algunas cosas que yo he descubierto, que mi hija está en contra de su voluntad. Héctor Montaño González, padre de Jocelyn, afirma que siguió en contacto con su hija, pero que cada vez eran menos frecuentes sus llamadas. Al pasar de los días y al ver que Jocelyn ya no se comunicaba, el señor Héctor se presentó en el domicilio donde supuestamente trabajaba su hija y asegura que no encontró a nadie en el lugar. Preocupado por esto, acudió a levantar una denuncia por desaparición. Jocelyn se comunicó por última vez con su padre el día 3 de marzo del 2022 para pedirle que retirara la denuncia. Hasta el día de hoy, el señor Héctor desconoce el paradero de su hija y solicita ayuda para poder encontrarla. Muy bien, estamos ya aquí con Héctor. De verdad que es un caso muy impactante, pero que además tenemos que tratar de entender cómo se dio. Ella trabajaba, ¿verdad?, en un restaurante. Sí, trabajó en un restaurante aproximadamente 5 años. Ok, todo estaba bien, todo estaba normal. Sí. ¿A quién conoce en este restaurante? Sí, para fines del año 2021, entre octubre, noviembre, diciembre, comienza a acudir al restaurante una licenciada con su equipo de trabajo, supuestamente. Supuestamente. Se empieza a familiarizar y a relacionar con las chicas del restaurante y luego les empiezan a decir que necesita contratar a una persona como su asistente. Como su asistente. Ok, sí. ¿Quién es Daniel? Daniel es uno de los que iban con la abogada. Era parte de ese grupo de supuesta abogada, porque no sabemos ni siquiera si es abogada, y Daniel, que fueron a reclutar a una, porque esa es la palabra. Yo me pregunto, ¿quién se le ocurre ir a un restaurante a reclutar a una camarera del restaurante, a una persona que trabaja ahí, como asistente de una abogada? O sea, no tiene nada que ver, perdón. Yo desde ahí me diría, ¿y esto qué es? O sea, a las asistentes de una abogada, generalmente, bueno, yo he sido abogada, he tenido mi bufete de abogados años, mis asistentes eran todos estudiantes de abogacía, no una chica joven que no sé por qué es obvio que no la estaba buscando para eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo descubres tú que hay algo mucho más profundo acá? Bueno, la historia de mi hija comienza ahí, cuando ella me dice que le ofrecen un excelente sueldo, la convencen y ella renuncia al restaurante donde ella trabaja. Para eso empieza a trabajar con estas personas, pero sale de la mañana a trabajar 9, 10 de la mañana y regresa 8 o 9 de la noche, pero cada vez empieza a regresar más tarde. Ahora, ¿cómo saber que ella no aceptó este tipo de trabajo? Ya después de que ella está trabajando, empieza
a juntar documentos para firmar el contrato. Un contrato que yo veo la carátula del contrato hasta después, cuando yo ya levanto la denuncia, antes de ¿Pero qué decía en ese contrato? Yo nada más vi la carátula de la empresa. Bueno, generalmente son empresas fantasmas, pero cuando se trata de casos de trata, generalmente las jóvenes desaparecen y no dejan más ningún tipo de rastro. Claro. Aquí en este caso, a ella la fueron por medio de ahora, a estas alturas, lo que yo he investigado, lo que me han dicho algunas personas, he contactado personas por medio de Facebook, de Messenger, y comentarios que he recopilado. Sacando a conclusión, la fueron separando poco a poco, hicieron que se peleara con su novio, cerraron sus redes sociales. También las idas a la casa eran muy rápidas, porque primero se iba a trabajar y iba a la casa, y luego le prestaron un carro para que fuera a la casa porque ya estaba llegando muy tarde. Ella terminó con su novio. Terminó con ¿Qué dijo su novio? ¿No sabía o...? Pues para esto yo supe que les habían hackeado sus redes, sus cuentas, y le inventaron que andaba con una muchacha que tenía embarazada. Y fue el motivo que hicieron que se peleara mi hija con su novio. Okay. Porque luego yo platicaba con mi hija y le decía que por qué no iba a la casa, y ponía de pretexto que no iba porque no quería ver a su novio. Ahora, una pregunta. ¿Por qué crees que tu hija no pidió auxilio? Yo he rescatado a 53 niñas jóvenes de trata, jóvenes hombres y mujeres, y en todos los casos no se comunicaban. Bueno, había unas que sí se comunicaron y le dijeron a su padre que no se metieran porque estaban amenazados de muerte. ¿Tú qué crees que haya hecho que tu hija, tú que la conoces más que yo, haya de alguna manera aceptado esto, no? Sí. Esto es porque a través de que fueron pasando los días, le comento que le habían prestado un carro, un Neon, luego le prestaron un carro BMW por una semana para que fuera y viniera al trabajo. ¿Pero qué hacía en el trabajo? ¿Qué te decía que hacía? Porque eso es lo que no me entra como duda. Iban a ir a trabajar en las zonas rurales, a ayudar a la gente de esos lugares, supuestamente. Y dentro del trabajo le estaban enseñando y tenía que estudiar libros acerca de todas estas personas. Y por eso que estaba tan absorbente en mi hija en su trabajo. Lo más importante que yo quiero aclarar acá es que Martín me había dicho a mí que había una línea de investigación. Sí. ¿Y cuál es esa línea de investigación? Sí, de acuerdo a todo a lo que ha salido, primero le voy a contar. Mi hija, después de que la van separando poco a poco, se pelea con su novio. A nosotros nos dice que tiene que mandar fotografías de la casa, de adentro hacia la calle y de la calle hacia la casa. ¿Por qué? Porque supuestamente le iban a dar un carro y querían saber dónde iba a poner el carro. Muchas cosas extrañas, ¿no? ¿Crees que tu hija estuviera de alguna manera, sabía lo que venía? Yo creo que fue engañada. Yo creo que fue manipulada. Porque después de eso van a hacer una fiesta en ese trabajo, donde nos van a invitar, pero nos piden que mandemos nuestro INE, tanto el de mi hijo y el mío, porque nada más vivíamos en la casa a mi hija y mi tu hijo, claro. Entonces mandamos el INE porque nos iban a hacer unos gafetes para poder entrar al convivio de esa empresa, los cuales convivio que no se realiza. O sea, fue solamente para saber documentación. Entonces, una pregunta, ¿cómo fue cuando te fuiste al lugar y encontraste todo vacío? O sea, al lugar donde ella trabajaba, que no existía. Cuando yo voy, había personas, pero me dicen que el contrato era falso, que no existía esa licenciada y que tampoco aparecía el nombre de mi hija. O sea, todo era falso. Todo era falso. Si tu hija te está escuchando, ¿qué quisieras decirle? Yo le diría que estamos muy preocupados por ella, que la queremos mucho, que la queremos tener con nosotros nuevamente, y que si acaso ella está por su voluntad y lo que yo pienso es falso. Que la tienen extorsionada.
Si acaso es eso, pues que me lo haga saber para que nos quite esa preocupación y ese dolor tan grande que es de diario. Porque todavía cuando una persona se muere, pues empieza uno a trabajar sobre el resignarse. Pero en esta situación piensa uno... No, es una pesadilla. Es una pesadilla constante. Es ser un zombie, porque no sabes si está bien, si está mal. Exacto. Y por todos estos antecedentes que le digo, cuando yo llegué a hablar con ella, en una ocasión escucho que alguien está diciendo qué decir. Fue un foco rojo también para mí. Cuando yo levanto la denuncia, expongo todos estos Claro, elementos. el hecho de que alguien la manipule, puede ser que esté siendo extorsionada, chantajeada, que la hayan amenazado. Uno de los casos de trata que yo tuve en el programa, habían amenazado al padre. Al final mataron al padre, por cierto, en uno de los casos que yo tuve de trata, pero por eso las tienen, y en muchos otros casos las hacen embarazarse para que tener a los bebés, y con eso siempre tienen como un arma para chantajearlas, ¿no? Entonces, de repente le dicen, oye, vamos a matar a tu papá, lo que sea, y eso es lo que hace que ella no pueda decir nada. Es lo que yo creo que puede suceder, porque tienen nuestros cines, tienen la dirección, fotografías de la casa. Entonces yo creo que por medio de eso la están intimidando. Extorsionando. Sí. Es claro que nadie te va a invitar a un convivio y van a necesitar tu documento, luego el convivio no se hace. ¿Quién va a preguntar? Las fotos de adentro y afuera de la casa. O sea, eso es totalmente fuera de lugar. Nadie va a buscar un asistente de abogacía, ya lo dije antes, en un restaurante. Entonces, hay una serie de elementos que demuestran que este es un caso de trata. Y yo le rogaría a Jacqueline, a tu hija... Eunice y Jocelyn. Eunice, pero ¿cómo le decían ustedes? Yo siempre le digo Eunice. Y a otras personas le decían Jos. Ok, Eunice, que por favor nos diga qué está pasando. Ahora también, si está aterrorizada, es bastante difícil. Yo creo que se debe tomar cartas en el asunto e investigar estas organizaciones que captan a las chicas justamente en lugares como estos. Ven una chica bonita y ahí es que inmediatamente las capta, ahí o a través de las redes o prometiéndoles trabajo, como hicieron en el caso de tu hija. Esa es la mayoría de las veces. Y por favor a los padres que hay que estar alertas en estos casos. Nosotros tenemos un WhatsApp que estamos colocando para que ustedes nos manden todas sus denuncias. Finalmente, ¿qué quisieras decir? Pues sí, que todos los padres tengan más cuidado con sus hijos. Y le pides a las autoridades también, ¿no? Claro, que sean más enérgicos en la investigación. Me han ayudado bastante. Hay mucha gente que me ha ayudado. Las asociaciones, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda. Pero como existe esta duda de que si mi hija se fue por su voluntad o está retenida en contra de su voluntad, pues yo les pido que sean más enérgicos en las investigaciones para poder saber algo acerca de ella. Cierto, porque puede ser que ella esté bajo su voluntad, sí, pero siendo extorsionada y chantajeada, con lo cual es... Independientemente que ella estuviera voluntariamente, es el delito de trata, porque es una organización que está explotando a otra persona. Entonces el delito está cometiéndose. Exactamente, el delito está cometiéndose, o sea que vamos a ver si, Víctor, tú también nos puedes ayudar en este caso. Sí. Creo que es importante y seguiremos el día de mañana. Les mando besos, abrazos, ojo. Y lo más importante es informarle a las hijas que tengan cuidado. Falsas promesas, hay miles de trabajo y a la hora es nada, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, que Dios los bendiga. Y pues estamos acá y estaremos pasando la foto de... estaremos pasando en los cortes comerciales la foto de Eunice, ¿ok? Vamos a pasar la foto porque tú sabes que así es que yo he logrado recuperar tantísimas chicas por las fotos, sí, porque ya se asustan. Sí, me comentó la señora Elenita de la asociación. Claro, yo trabajo con ella, hemos recuperado. Que han recuperado muchísimas. Mucha gente. ¿Por qué? Porque a la hora que estos ven la cara, ya, ¿me entiendes? La cosa se pone más complicada. O sea que hay que tener fe en nuestra Virgencita de Guadalupe, mi morenita del alma, que siempre me salva en estos casos.
Aquí le estoy, la tengo al costado, atrás mío. Aquí está. Pidiéndole, por favor, que nos haga, como nos ha hecho tantos milagros, tantos milagros, donde hemos recuperado tantas jóvenes, que Eunice sea un caso más, un logro más de Laura. Que Dios los bendiga y hasta mañana. ¡Gracias! Más adelante les vamos a contar, el padre está convencido de que ha sido captada por una organización de trata. Adelante, por favor. Y en otros temas, en la Ciudad de México, a casi un año de la desaparición de Eunice, su papá no pierde la esperanza de que regrese pronto a casa. Eunice Jocelyn Montaño, de 27 años de edad, trabajaba en un bar de Polanco en la Ciudad de México. En diciembre del 2021, Jocelyn conoció a una persona de nombre Daniel, cliente frecuente del lugar, el cual le ofreció un empleo como asistente de una presunta licenciada. Jocelyn aceptó el empleo y en enero del 2022 le notificaron a Jocelyn que las oficinas cambiarían de domicilio a la colonia Anáhuac y le exigieron que se fuera a vivir a ese lugar por la excesiva carga de trabajo. Ahora que yo he estado investigando cosas y que he estado preguntando, algunas de sus amigas me comentaron que en su trabajo sí empezó a tener cambios. Cuando conoció a esta persona con la que se fue a trabajar, yo sospecho, a través de la información que yo he obtenido al buscar a mi hija y por algunas cosas que yo he descubierto, que mi hija está en contra de su voluntad. Héctor Montaño González, padre de Jocelyn, afirma que siguió en contacto con su hija, pero que cada vez eran menos frecuentes sus llamadas. Al pasar de los días y al ver que Jocelyn ya no se comunicaba, el señor Héctor se presentó en el domicilio donde supuestamente trabajaba su hija y asegura que no encontró a nadie en el lugar. Preocupado por esto, acudió a levantar una denuncia por desaparición. Jocelyn se comunicó por última vez con su padre el día 3 de marzo del 2022 para pedirle que retirara la denuncia. Hasta el día de hoy, el señor Héctor desconoce el paradero de su hija y solicita ayuda para poder encontrarla. Muy bien, estamos ya aquí con Héctor. De verdad que es un caso muy impactante, pero que además tenemos que tratar de entender cómo se dio. Ella trabajaba, ¿verdad?, en un restaurante. Sí, trabajó en un restaurante aproximadamente 5 años. Ok, todo estaba bien, todo estaba normal. Sí. ¿A quién conoce en este restaurante? Sí, para fines del año 2021, entre octubre, noviembre, diciembre, comienza a acudir al restaurante una licenciada con su equipo de trabajo, supuestamente. Supuestamente. Se empieza a familiarizar y a relacionar con las chicas del restaurante y luego les empiezan a decir que necesita contratar a una persona como asistente. Como su asistente. Ok. Sí. ¿Quién es Daniel? Daniel es uno de los que iban con la abogada. Aparte de ese grupo de supuesta abogada, porque no sabemos ni siquiera si es abogada, y Daniel, que fueron a reclutar a una, porque esa es la palabra. Yo me pregunto, ¿quién se le ocurre ir a un restaurante a reclutar a una camarera del restaurante, una persona que trabaja ahí, como asistente de una abogada? O sea, no tiene nada que ver, perdón. Yo desde ahí me diría, ¿y esto qué es? O sea, a las asistentes de una abogada, generalmente, bueno, yo he sido abogada, he tenido mi bufete de abogados años, mis asistentes eran todos estudiantes de abogacía, no una chica joven que no sé por qué es obvio que no la estaba buscando para eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo descubres tú que hay algo mucho más profundo acá? Bueno, la historia de mi hija comienza ahí, cuando ella me dice que le ofrecen un excelente sueldo, la convencen y ella renuncia al restaurante donde ella trabaja. Para eso empieza a trabajar con estas personas, pero sale de la mañana a trabajar 9, 10 de la mañana
y regresa 8 o 9 de la noche, pero cada vez empieza a regresar más tarde. Ahora, ¿cómo saber que ella no aceptó este tipo de trabajo? Ya después de que ella está trabajando, empieza a juntar documentos para firmar el contrato. Un contrato que yo veo la carátula del contrato hasta después, cuando yo ya levanto la denuncia, antes de ¿Pero qué decía en ese contrato? Yo nada más vi la carátula de la empresa. Bueno, generalmente son empresas fantasmas, pero cuando se trata de casos de trata, generalmente las jóvenes desaparecen y no dejan más ningún tipo de rastro. Claro. Aquí en este caso, a ella la fueron, por medio de ahora, a estas alturas, lo que yo he investigado, lo que me han dicho algunas personas, he contactado personas por medio de Face, de Messenger, y comentarios que he recopilado, sacando a conclusión, la fueron separando poco a poco, hicieron que se peleara con su novio, cerraron sus redes sociales, también las idas a la casa eran muy rápidas, porque primero se iba a trabajar y iba a la casa, y luego le prestaron un carro para que fuera a la casa porque ya estaba llegando muy tarde. Ella terminó con su novio. Terminó con ¿Qué dijo su novio? ¿No sabía o...? Pues para esto yo supe que les habían hackeado sus redes, sus cuentas, y le inventaron que andaba con una muchacha que tenía embarazada. Y fue el motivo que hicieron que se peleara mi hija con su novio. Porque luego yo platicaba con mi hija y le decía que por qué no iba a la casa y ponía de pretexto que no iba porque no quería ver a su novio. Ahora, una pregunta. ¿Por qué crees que tu hija no pidió auxilio? Yo he rescatado a 53 niñas jóvenes de trata, jóvenes hombres y mujeres, y en todos los casos no se comunicaban. Bueno, había unas que sí se comunicaron y le dijeron a su padre que no se metieran porque estaban amenazados de muerte. ¿Tú qué crees que haya hecho que tu hija, tú que la conoces más que yo, haya de alguna manera aceptado esto, no? Sí. Esto es porque a través de que fueron pasando los días, le comento que le habían prestado un carro, un Neon, luego le prestaron un carro BMW por una semana para que fuera y viniera al trabajo. ¿Pero qué hacía en el trabajo? ¿Qué te decía que hacía? Porque eso es lo que no me entra como duda. Iban a ir a trabajar en las zonas rurales a ayudar a la gente de esos lugares, supuestamente. Y dentro del trabajo le estaban enseñando y tenía que estudiar libros acerca de todas estas personas. Y por eso según era que estaba tan absorbente en mi hija en su trabajo. Lo más importante que yo quiero aclarar acá es que Martín me había dicho a mí que había una línea de investigación. Sí. ¿Y cuál es esa línea de investigación? Sí, de acuerdo a todo a lo que ha salido, primero le voy a contar. Mi hija, después de que la van separando poco a poco, se pelea con su novio. A nosotros nos dice que tiene que mandar fotografías de la casa, de adentro y hacia la calle y de la calle hacia la casa. ¿Por qué? Porque supuestamente le iban a dar un carro y querían saber dónde iba a poner el carro. Muchas cosas extrañas, ¿no? ¿Crees que tu hija estuviera de alguna manera, sabía lo que venía? Yo creo que fue engañada. Yo creo que fue manipulada. Porque después de eso van a hacer una fiesta en ese trabajo donde nos van a invitar, pero nos piden que mandemos nuestro INE, tanto el de mi hijo y el mío, porque nada más vivíamos en la casa mi hija y mi tu hijo, claro. Entonces mandamos el INE porque nos iban a hacer unos gafetes para poder entrar al convivio de esa empresa, los cuales convivio que no se realiza. O sea, fue solamente para saber documentación. Entonces, una pregunta, ¿cómo fue cuando te fuiste al lugar y encontraste todo vacío? Al lugar donde ella trabajaba, que no existía. Cuando yo voy, había personas, pero me dicen que el contrato era falso, que no existía esa licenciada y que tampoco aparecía el nombre de mi hija.
O sea, todo era falso. Todo era falso. Si tu hija te está escuchando, ¿qué quisieras decirle? Yo le diría que estamos muy preocupados por ella, que la queremos mucho, que la queremos tener con nosotros nuevamente y que si acaso ella está por su voluntad y lo que yo pienso es falso. Que la tienen extorsionada. Ajá, si acaso es eso, pues que me lo haga saber para que nos quite esa preocupación y ese dolor tan grande que es de diario. Porque todavía cuando una persona se muere, pues empieza uno a trabajar sobre el resignarse. Pero en esta situación piensa uno... No, es una pesadilla. Es una pesadilla constante. Es ser un zombie, porque no sabes si está bien, si está mal. Exacto. Y por todos estos antecedentes que le digo, cuando yo llegué a hablar con ella, en una ocasión escucho que alguien está diciendo qué decir. Fue un foco rojo también para mí. Cuando yo levanto la denuncia, expongo todos estos... Claro, el hecho de que alguien la manipule, puede ser que esté siendo extorsionada, chantajeada, que la hayan amenazado. Uno de los casos de trata que yo tuve en el programa, habían amenazado al padre, al final mataron al padre, por cierto, en uno de los casos que yo tuve de trata, pero por eso las tienen, y en muchos otros casos las hacen embarazarse para que tener a los bebés, y con eso siempre tienen como un arma para chantajearlas, ¿no? Entonces, de repente le dicen, oye, vamos a matar a tu papá, lo que sea, y eso es lo que hace que ella no pueda decir nada. Es lo que yo creo que puede suceder, porque tienen nuestros cines, tienen la dirección, fotografías de la casa, entonces yo creo que por medio de eso la están intimidando. Extorsionando. Sí. Es claro que nadie te va a invitar a un convivio y van a necesitar tu documento, luego el convivio no se hace. ¿Quién va a preguntar? Las fotos de adentro y afuera de la casa. O sea, eso es totalmente fuera de lugar. Nadie va a buscar un asistente de abogacía, ya lo dije antes, en un restaurante. Entonces, hay una serie de elementos que demuestran que este es un caso de trata. Yo le rogaría a Jacqueline, a tu hija... Eunice Jocelyn. Eunice, pero ¿cómo le decían ustedes? Yo siempre le digo Eunice. Y a otras personas le decían Jos. Ok, Eunice, que por favor nos diga qué está pasando. Ahora también, si está aterrorizada, es bastante difícil. Yo creo que se debe tomar cartas en el asunto e investigar estas organizaciones que captan a las chicas justamente en lugares como estos. Ven una chica bonita y ahí es que inmediatamente las captan, ahí o a través de las redes o prometiéndoles trabajo, como hicieron en el caso de tu hija. Esa es la mayoría de las veces. Y por favor a los padres que hay que estar alertas en estos casos. Nosotros tenemos un WhatsApp que estamos colocando para que ustedes nos manden todas sus denuncias. Finalmente, ¿qué quisieras decir? Pues sí, que todos los padres tengan más cuidado con sus hijos. Y le pides a las autoridades también, ¿no? Claro, que sean más enérgicos en la investigación. Me han ayudado bastante. Hay mucha gente que me ha ayudado. Las asociaciones, la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda. Pero como existe esta duda de que si mi hija se fue por su voluntad o está retenida en contra de su voluntad, pues yo les pido que sean más enérgicos en las investigaciones para poder saber algo acerca de ella. Cierto, porque puede ser que ella esté bajo su voluntad, sí, pero siendo extorsionada y chantajeada, con lo cual es... Independientemente que ella estuviera voluntariamente, es el delito de trata, porque es una organización que está explotando a otra persona. Entonces el delito está cometiéndose. Exactamente, el delito está cometiéndose, o sea que vamos a ver si, Víctor, tú también nos puedes ayudar en este caso. Sí. Creo que es importante y seguiremos el día de mañana. Les mando besos, abrazos, ojo. Y lo más importante es informarle a las hijas que tengan cuidado. Falsas promesas, hay miles de trabajo y a la hora es nada, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, que Dios los bendiga. Y pues estamos acá y estaremos pasando la foto de... estaremos pasando en los cortes comerciales la foto de Eunice, ¿ok? Vamos a pasar la foto porque tú sabes que así es que yo he logrado recuperar tantísimas chicas
por las fotos, Sí. porque ya se asustan. Sí, me comentó la señora Elenita de la Claro, porque asociación. yo trabajo con ella, hemos recuperado que han recuperado muchísimas. mucha gente. ¿Por sí. qué? Porque a la hora que estos ven la cara, ya, ¿me entiendes? La cosa se pone más complicada. O sea que hay que tener fe en nuestra Virgencita de Guadalupe, mi morenita del alma, que siempre me salva en estos casos. Aquí la tengo al costado, atrás mío. Aquí está. Pidiéndole, por favor, que nos haga, como nos ha hecho tantos milagros, tantos milagros, donde hemos recuperado tantas jóvenes, que Eunice sea un caso más, un logro más de Laura. Que Dios los bendiga y hasta mañana. ¡Gracias!